Conociendo más rincones de Cuba, hoy recorremos nuevamente las calles de La Habana. Dentro del municipio de 10 de octubre les doy la bienvenida a la barriada de La Víbora. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. De regreso en el municipio de 10 de octubre porque como lo prometido es deuda, seguimos explorando esta parte de la ciudad. Hoy vamos a visitar uno de los barrios más famosos de esta zona que tiene como nombre La Víbora. Ahora mismo en pantalla va a estar apareciendo un mapa para que se ubiquen realmente en qué parte o en qué zona de la ciudad nos encontramos y se encuentra este barrio. Por tanto, los invito a que me acompañen en todo este recorrido por la barriada de La Víbora, disfrutando del video hasta el final y sin perderse un solo segundo. 10 de octubre la calzada tiene muchos edificios de la época, sí, ¿no? y que son de la época del tiempo. Sí. Entonces son bastante viejos. Exacto. Que en algún momento fueron buenos edificios. Sí. Aquí antes me acuerdo que había una heladería. ¿Esto es una heladería? Aquí había una heladería. Cuando yo estaba chiquito, lo que estamos viendo de arriba Sí. es lo que en su momento fue el centro nocturno, el Asia. Ajá. Que ya no queda nada. ¿Y Asia porque tenía alguna característica? Tenía una temática oriental. Ajá. Y nada, era un centro nocturno, la gente venía aquí por la noche y ese y... ¿No tenía disfrazado de chino o algo así? No. Era como, más bien como una discoteca así. Ah, ya. Lo que podías encontrarte seguro comida asiática o algo así. Bueno, en el tiempo que yo lo viví, lo que bebía era mucha bebida. Ah, ya. Yo vine cuando... Creo que vine a una actividad de la escuela, Sí. una vez. Que estaba bastante bueno, pero bueno, ya después, mira esta montaña. ¿Era todo esto? Esto era una cafetería que era de ellos mismos. Sí. Y por aquí se subía. Por aquí se subía. Y ya todo está en el abandono. Que es un cajero. Que al parecer algunos de ellos tienen dinero. Puede ser col. Entonces, esta es la Casa de la Cultura de La Víbora. Yo creo que es una de las edificaciones más bellas que tiene 10 de octubre a pesar de su deterioro, ¿no? De hecho, se pueden dar cuenta que está en reparación. ¿Cuándo no veía? DVD y CD. ¿Qué precio tienen los discos? Buenos días, ¿qué precio tienen los discos? Bueno, los CD a 10, lo dividía a 20. Serie, programa, película. Sí, ya veo. Y hay bastantes cosas coreanas. Mira, hablemos inglés. Sí. Bueno, ustedes saben que esta en específico la hemos documentado. Tuvimos la oportunidad en algún momento de entrar porque cada vez que pasaba por aquí siempre estaba cerrada, que es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Qué casa más peculiar. Mira, fíjate, para que tú veas, yo he venido aquí y no me fijé. Está rara, ¿eh? Montejo, M. Montejo. Si alguien conoce algo respecto a esta edificación, comenta ahí abajo porque está súper curiosa. Incluso en la actualidad es una casa de renta. Hay cantidad de controles ahí. Está en medio ahí. Acaba de hacer la entrada. Cantidad de controles, buenos días. Cantidad de controles para televisor, para DVD. Incluso mando eso es de PlayStation 1, ¿no? Sí. Mando de PlayStation 1, radio, bocina. Este mural que se encuentra aquí justamente en la Casa de la Cultura siempre ha sido bastante peculiar. De hecho, lo remodelaron un poquitico, ¿no? O lo extendieron. Porque esta parte nunca la había visto. De hecho, esta mujer se me da un aire así a Celia Cruz. Pero yo creo que el mural llegaba hasta esta zona aquí y ya todo esto es como más reciente, ¿no? Cuéntame qué vendría siendo esta edificación porque estamos como visitando puntos importantes de La Víbora. Bueno, esto actualmente es la Facultad Obrero Campesina, Armando Mestre, pero en su momento
se conoció como el antiguo o uno de los pre de la víbora. A un preuniversitario. Renaud Reino, un preuniversitario. Ok. Algo que me estaba comentando muy interesante es que dice que este monumento viene siendo el primer monumento que se construyó aquí en La Habana en honor a Carlos Manuel de Céspedes. Sí, sí. Ya a partir de aquí ven... Casas, edificios. Exacto. Las edificaciones, las casas, que si vieron el video en Mónaco y todos los videos que hemos hecho de 10 de octubre, saben que aquí la arquitectura en su momento estuvo muy buena y hubieron muy buenas casas. De hecho, esto es como, digamos, lo que queda de todas esas construcciones. Pero bueno, ya pueden darse cuenta que hasta los edificios aquí tienen su corte republicano y ese tipo de aspectos arquitectónicos. Aquí fue uno de los lugares donde se filmó la partida, una de las locaciones que utilizaron para filmar la partida, Sí. la película cubana. Que bueno, ya han arreglado muros y eso, porque eso estaba encantado. ¿Y qué escenas recrearon aquí en específico? Cuando ellos están practicando y jugando en el barrio y eso, fútbol con los amigos. Ok. Y esto que viene siendo en la actualidad como un terreno, ¿no? Un terreno ahí que está precioso. Bueno. Sí. Sí, parece como un terreno de pelota, aunque hay como una mini cancha de básquet ahí. Bueno, aquí lo que filmaron fue que estaban jugando fútbol, parece que en su momento fue una pista. Sí, ya veo. Ajá, a eso es lo que quería ir, que tiene como pinta de pista. De pista. Ok. Este es el instituto Edison. Hay bastantes aquí como institutos y edificaciones así relacionadas con las enseñanzas. Aquí esto vendría siendo que un predio. Esto viene siendo una primaria, creo que tiene secundaria también. Yeah. Miren esta casa, por Dios. Ahí venía yo a estudiar, aquí atrás. Venía yo a estudiar para los preingresos de Aleni. ¿Sí? Sí. Ah, qué recuerdo eso. De matemáticas. Qué recuerdo eso, que yo estudié para las pruebas de la Leni y las aprobé. Tuve plaza y dije que no quería estar becado. Estamos justamente, porque sé que les gusta que les digan las calles por las cuales estamos pasando, en Poey y Patrocinio. Se ve la construcción, pero es más que obvio que está destruida. Incluso hay una tarja ahí que dice Marcela de JHC de 1903. Supongo que en aquella época, ¿sabes? Esto como que era muchas áreas verdes y solo esas casas así intrincadas. Lo que después se extendió todo y tú sabes, el resto de la historia. Miren esto, qué interesante. Esos huecos no serán a modo de estrategia para... Bueno, No me parece, ¿no? es que parece los huecos esos donde se ponen los fusiles. Sí, parece, pero para mí que era decorativo o algo. Bueno, yo lo veo de esa manera. Debe haber sido para, no sé, la tierra cuando llueve, que se vaya el agua. Sí, seguro. Son ideas mías. Y todas tienen como un ligero parecido, ¿tú sabes? Sí. Tienen el mismo corte. Exactamente. Entonces llegamos al famoso Parque del Chivo de la Víbora. Tiene, o sea, me dijiste que es primera vez que vienes a este parque. Sí, nunca había pasado por aquí. Básicamente el parque está abandonado. Vamos a ver con qué nos encontramos aquí. Pero estoy seguro que fue uno de los tantos lugares que la gente de la Víbora venía aquí con sus niños. Pues mira, se pueden dar cuenta que hay columpios y toda la cuestión. Pero esto está completamente yerbado, que bueno, hay otros parques, sobre todo los que cuentan con servicio de Wi-Fi, que siempre los tienen podaditos, los tienen arregladitos. Pero este no es el caso. Pero bueno, me gusta que hay varias cosas aquí en esta punta, en este punto del municipio, porque se pueden dar cuenta que 10 de octubre cuenta con muchas elevaciones y me atrevo a decir que ahora mismo estamos en uno de los puntos más altos de la barriada de la Víbora. Sí, está súper alto. Bueno, de aquí se ven unas vistas increíbles, que de hecho desde aquí se ve la iglesia de Mónaco. Y se ve más municipio y eso. Déjame decirles que ya salimos del parque y algo que nos resulta muy curioso que Yaniel estaba buscando en el mapa es que salía una ubicación justamente ahí mismo en el parque que decía Teatro El Túnel. No sabemos si realmente era un teatro que estaba ahí en esa zona, así que ustedes que saben más que nosotros y son más sabios, comenten ahí abajo realmente qué vendría siendo ese Teatro El Túnel o qué fue. La Víbora es una zona residencial, o bueno, no tan residencial en la actualidad, aunque antiguamente sí fue así, de La Habana. Y a lo largo de este video van a ver esos pequeños destellos de barrio residencial.
El mismo pertenece al municipio de 10 de octubre. Sus principales calles son Calzada de 10 de octubre en el este, Avenida de la Costa en el sur y Avenida de Santa Catalina al norte. Para hablar un poco sobre su historia es necesario remontarnos al año 1689, cuando se establece una parada o posta de diligencias que, en principio, era solo una casona con corrales. La casona estaba en el Camino Real del Sur, que después se convirtió en la Calzada de Jesús del Monte y, luego, en recuerdo de la fecha en Calzada de 10 de octubre. La situación era justo en el punto donde se cruzaba el mencionado Camino Real con el Camino de la Cruz del Padre. La función de la casona era prestar el servicio de relevo de caballerías a diligencias que transitaban entre La Habana y Güines. Les cuento que por cosas de la vida y por casualidades terminamos en esta parte, en una edificación o en una casa, o ya se pueden dar cuenta que es básicamente una mansión, que yo vine en algún momento y quería como que proponerle al dueño entrar y hacer un house tour porque está súper impresionante, que es la Villa Teresa, que viene siendo una casa de renta o un hostal, ¿saben? Y el día que vine el jefe no estaba y había que hablar con el jefe, pedir permiso, cosas tan complicadas que el creador de contenido aquí en Cuba tiene que pasar para poder crear algo diferente o crear un contenido. Pasamos y le hicimos una pequeña mención porque verdaderamente es una de las tantas casas más impactantes de esta barriada de La Víbora. Y como se pueden dar cuenta, ya en esta zona, junto con esta, hay como varias villas o varias casas de renta donde la gente puede venir a rentarse aquí por las habitaciones y todo ese procedimiento que usted conoce. Entonces pasamos por una parte de La Víbora en específico que no va a haber mucho, van a haber bastantes áreas verdes, pero queríamos hacer mención que esto antes fue una escuela, ¿no? Sí, esto era antes la Escuela de Artes y Oficios, que era administrada por los hermanos salesianos. Sí. Aquí había desde 3 talleres de carpintería, imprenta, de mecánica, tornería. Okay. Y ya luego del 60 empezó a funcionar como la escuela primaria Pedro María Rodríguez. Fue una de las tantas locaciones que tuvo otra película famosa aquí de Cuba, que fue Juan de los Muertos. ¿Qué escena en específico recrearon aquí? Aquí ellos vienen a hacer como un contrato con una señora, si mal no recuerdo, Sí. y vienen a matar unos muertos que la señora quiere que maten. Sí. Con el tiempo, alrededor de la casona empezaron a surgir huertos y terrenos de cultivo, así como más bohíos y casas, dando lugar a un pequeño poblado, donde los pasajeros ya podían permitirse tomar algo en las casas de comidas y bares que se iban abriendo. Para llegar a La Víbora, tal y como la conocemos, hicieron falta 3 familias, los Párraga, los Mendoza y los Abreu, que ya en el siglo XX comenzaron siendo los pioneros, los Párraga, a dividir los terrenos de la zona en parcelas de 100 por 100 metros, para facilitar su venta con destino a la construcción, etc., dando lugar al origen de la palabra cuadra, con la que se designa en La Habana la distancia de normalmente 100 metros, que va de calle a calle. Ahora, ¿por qué específicamente esa palabra? Pues no es difícil imaginarlo cuando el lugar tiene su origen en establos para animales. Estamos acá en el parque de Cortina. Ahora que me llega a la memoria, yo recuerdo que una que otra vez pasé por este parque y por esta zona en específico, ¿sabes? Años atrás. Y vuelvo y les repito, lo mismo que el parque anterior que dejamos. Completamente abandonado, sin mantenimiento. Y sí recuerdo que sí venían muchos niños a este parque en específico en las tardes y los fines de semana. Pero ya está completamente en el olvido. Bueno, es que ya los niños de la actualidad prefieren estar metidos en el teléfono, conectados a internet, que estar montados en un cachumbambeo o en un columpio. Todas las casas, que son todas iguales, ¿eh? Sí. ¿Te gustas? Sí, esto sí se ve que fue alguien que se dedicó exclusivamente a que todas las casas se parecieran una al lado de la otra. Igual que todos esos como escudos o cosas así súper raras que hay en las casas, que yo creo que los únicos que se saben el significado son los dueños y quienes las construyeron. Es súper interesante y súper curioso. Bueno, a mí antes me hacía los cuentos mi abuela, que dice que hay muchas casas que dicen candado. Sí. Que dice que había los jabones candados antes. Antes había unos jabones que eran marca candado. Sí, sí. Y que había veces que te tocaba como un premio y... Dentro de jabón. Sí, te tocaba un premio y tal. Y no sé si me parece a mí que parece que daban casa o algo así, no sé.
Ah, bueno. Supongo que sea de 1 en 1.000.000, pero... Sí, no, claro. Bueno, ustedes, cualquier otra anécdota así parecida como esta que les resulte curiosa, interesante, comentar ahí abajo, háganlo, que ustedes saben que siempre los estamos leyendo. Parque de Juan Delgado. Chicos, aquí todos los parques están cerca. Caminamos como una cuadra nada más, ¿no? Una guarda. Este es de Juan Delgado. Que ya la calle de Juan Delgado ya la visitamos un poco en Mónaco. Bueno, por lo menos aquí, y esto lo estoy grabando un domingo, que no es un día de escuela ni nada de eso. Hay niños jugando fútbol, ¿sabes? Que son terrenos espaciosos para practicar un poco de deporte y hacer un poco de ocio. De hecho, miren esto que interesante. Nos llamó la atención porque no sabemos realmente qué es o qué fue. Estamos ahora en el Teatro La Edad de Oro. Si hay algo que me recuerda mucho a este sitio, es la dirección de Santa Catalina y Juan Delgado. Que las personas de mi generación que recuerden ese comercial de la función de títeres que siempre anunciaban por la televisión, bueno, este es el lugar en específico. Cuéntame. Este teatro antes era conocido como Teatro Santa Catalina. Ajá. De hecho, esta parte que está aquí a la derecha es la pizzería en Fiore, Sí. que lleva muchos años sin funcionar como pizzería. Actualmente creo que es un centro nocturno, pero que originalmente no era parte de su estructura. De hecho, es una construcción Es como algo anexo. Sí, es una construcción que hicieron años después. Ok. Aquí ven el cartel de la pizzería. Esa vendría siendo la entrada. Y aquí ven más de cerca el teatro. Óigame, qué manera de repetir ese comercial en la televisión. Dios mío. Y seguimos con las mansiones de aquí de 10 de octubre. Qué cantidad y qué, ¿saben? Qué imponentes, porque son grandes. Muchas de ellas, como ustedes saben, de 2, 3 pisos. Ahora, se preguntarán de dónde sale el nombre de la víbora. Les cuento. En el año 1728, con ya cierto desarrollo urbanístico, se estableció en el lugar un médico alemán, el cual hizo que en la entrada de su casa un artista local pintase una vara de Esculapio o un caduceo, que las fuentes no se ponen de acuerdo para informar a las personas que allí podían recibir atención médica. Como se sabe, este símbolo está formado por una vara rodeada por 1 o 2 serpientes que ascienden por ella y es usado como emblema por la profesión médica, entre otras. El problema es que el artista de origen yucateco solo había visto las grandes serpientes de su tierra de nacimiento y pintó una de tal tamaño que ya el lugar quedó bautizado para siempre como la víbora. Entonces me estás contando que aquí también fue una de las locaciones de otra película famosa cubana. Sí, acá se filmó Una novia para David. De hecho, casi toda la película transcurre aquí dentro de las paredes de la escuela. En su momento era el pre de la víbora. Sí. De hecho, cuando se filma la película era el pre de la víbora, que era becado y tal. Ah, mira. Yo creo que el único pre-becado que hay ahora es la Lenin. Sí. Ya más ninguno. Aquí, cerca de la escuela, tenemos lo que se conoce el Teatro Mariana Grajales, que sabes si está funcionando o no. No tengo idea. Y la parte de arriba es como una iglesia. Bueno, originalmente parece que fue una iglesia, ahora Sí. dice que es un combinado. Sí, un cartel que dice ahí Combinado Deportivo Mariana Grajales. Ahí hay un pequeño flyer con varias actividades teatrales. Creo que es bien. Ah, bueno. Hay un número de teléfono ahí y todo eso, entonces no sabemos realmente. Frente a una heladería, digamos, reconocida aquí de esta zona. Tiene los mesas y todo. Sí, que era como el Copelita local. Y tiene como nombre Las Yagrumas, aunque me estás contando que antes se llamaba Las Copas. La copa. Ah, heladería La Copa. Sí, a lo mejor ustedes no lo vean, pero desde aquí se ven las mesitas, la parte donde se servía el helado. Aquí al lado de la heladería tenemos el cine Alameda, el cine también local de esta zona, que eso sí está completamente clausurado. Bueno, ya saben que hicimos hace poco un video hablando de todo el tema de los cines en Cuba, así que voy a enlazárselos para que lo disfruten. Después de todo ese recorrido llegamos a donde todo comenzó, que es 10 de octubre y Santa Catalina. Como se pueden dar cuenta, caminamos todo Santa Catalina y terminamos aquí en 10 de octubre, que todas esas calles y todos esos barrios mueren aquí. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar en esta parte? Aquí lo veo varios negocios con Mi Pyme. Todos estos son Mi Pyme, una hamburguesera.
que me estaba diciendo que es bastante reconocida aquí en 10 de octubre. Sí, esta y la de Mónaco son las que más se conocen. Ok. Aquí al lado era una mujer. Sí. Este es el Labro de 10 de octubre. Sí, claro, de esta película. Ah, Santa Catalina. Y bueno, como ya nos estamos alejando del barrio, ya es momento de concluir el video por el día de hoy. Espero que el recorrido les haya gustado. Vuelvo y les repito, complaciendo peticiones y como lo prometí es deuda, nos encontramos aquí nuevamente explorando 10 de octubre. Así que comenten ahí abajo qué otras zonas o qué otros barrios nos faltan por cubrir de 10 de octubre que les gustaría ver próximamente en el canal. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que nos vemos mañana con otro contenido, así que los espero y sean puntuales al estreno del video. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.